Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Nos está acompañando, como les informaba, Alejandro Grisanti, economista, además director de Ecoanalítica. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Bien, primero que nada queríamos comenzar con una información que ha generado mucho que hablar en los últimos días, desde que se conoció la operación de Goldman Sachs en obtener bonos de PDVSA por 2.800 millones de dólares. Se le ha señalado a esta empresa por haber obtenido estos bonos. Sin embargo, ellos han asegurado que no fueron comprados directamente al Banco Central de Venezuela, sino que los obtuvieron por otras vías, por otras personas que lo tenían en su poder. Se ha hablado de otros especialistas del mercado, pero básicamente lo que llama la atención es el descuento con el que fue hecha esta operación y el efecto que esto puede tener ahora en las cuentas de PDVSA, que tiene que cumplir con esta obligación. Se suponía que estos bonos, o era una cantidad total, según se llama, una operación total de 3.000 millones de dólares que se le habían entregado al Banco Central de Venezuela en su momento para obtener a cambio financiamiento por parte del ente emisor. Esta información era conocida hace tiempo, pero lo de esta operación no queda muy claro en este momento y el efecto que puede tener en las cuentas de PDVSA. Mira, sí, efectivamente, Mariana, creo que Goldman Sachs a lo mejor nunca se reunió con el gobierno o no habló con un personaje directamente del gobierno, pero es público y notorio, y es ridículo intentar negarlo, que ellos no sabían que le estaban comprando directamente al Banco Central. Estos son bonos que no estaban en circulación, que no tienen mercado, que no se estaban comprando y vendiendo dentro del mercado. Estos son bonos que se sabía, todos los economistas sabíamos que estaban en poder de Banco Central, y al final termina comprando Goldman Sachs casi el 94% de la emisión. Se compra toda la emisión. ¿A quién le puedes comprar casi toda una emisión? Pues al Banco Central de Venezuela. El otro punto que llama la atención, que bien dijiste, es el tema de, ¿cómo se llama? El descuento. Del descuento. El descuento es importantísimo. ¿Por qué? Porque no se llegan a precios de mercado. Hay bonos similares de PDVSA que ahorita están tradeando, se compran y se venden en el mercado. ¿Okay? Esos bonos un poco peores que este que se vendió están vendiéndose a niveles de 40-41%. Es decir, utilizando el precio de estos bonos para valorar este otro, estamos hablando que este otro bono debería valer 43-44%, y lo que sabemos hasta ahora es que Goldman Sachs pagó 31%. Es decir, un descuento casi del 30% por estos bonos. Todavía no sabemos, ya que hay una pregunta que hay que hacerle al presidente del Banco Central, cuánto recibió el Banco Central por este intercambio. ¿Cuánto fue la plata que recibió? Lo que sabemos hasta ahora que por 2.800 millones de dólares el Banco Central recibió 865 millones de dólares. Aquí hay otro punto, Mariana, que quiero comentar que me parece muy importante, que es, esto tiene una tasa de retorno de casi 47%. Es decir, si el gobierno pagase estos bonos, el retorno para Goldman Sachs va a ser de 47%. Y para mí es una representación de un gobierno que debe sentirse muy acorralado, muy desesperado, o incluso que no va a estar en el poder hasta el 2022 y que no le va a tocar pagar esta deuda, porque no es posible. Yo no conozco, tuve 8 años trabajando en Barclays, yo no conozco ninguna otra venta de activos que haya hecho un gobierno, un Estado, un Banco Central con una tasa de interna de retorno tan onerosa, tan grande. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención de esta operación. Se señala que esta operación no habría sido hecha directamente para no tener un efecto directo en el mercado que llamara a decir Venezuela no tiene dinero y está recurriendo a los mercados internacionales de urgida porque no puede sacar una nueva deuda, a vender lo que tiene o lo que tenía en su poder para obtener liquidez. Sin embargo, el efecto en los mercados no se sintió. Ayer iniciaban los bonos luego de un día feriado, sí, con alguna caída, pero en la noche cerraron todos con ganancias, cerraron limpios, cerraron en verde la mayoría. En este caso fue una operación bien hecha en cuanto al efecto en el mercado, el que Goldman Sachs salga a decir que los compra porque considera que la situación económica venezolana va a mejorar, le genera un efecto de alza en lo que es la deuda venezolana en los mercados. Mira, no siempre los mercados reaccionan solo a una noticia. Ayer también subió el petróleo, subió entre lunes y martes el petróleo. Creo que cada vez
hay más actores dentro del mercado apostando a la posibilidad que se dé un cambio político acá, y eso le ha venido dando mucho soporte a la deuda. Entonces no es una sola noticia la que al final la causante de lo que pueda pasar en un mercado. Yo creo que esto es una transacción sumamente opaca, cero transparente. Venezuela va a tener que pagar 4,2 veces más de lo que recibió. Es decir, por cada dólar que recibió Venezuela, termina pagando 4,2 dólares. Una tasa interna de retorno inmensa, un pasivo que nos están generando a las generaciones futuras demasiado grande para recibir o para minorar 2 semanas de importaciones. O sea, ¿por qué el gobierno nos lleva a esta encrucijada, a tener que repudiar, tanto desde el punto de vista de derechos humanos como desde el punto de vista netamente económico, una operación que ha podido ser mucho más transparente, una operación que ha podido ser bien explicada, aceptada por el mercado? Venezuela, además de tener las obligaciones o las necesidades de importación, también tiene en este mes nada más que pagar casi 900 millones en deuda en todo lo que tiene que ver con intereses. También, además, acaba de entrar en operación el DICOM, como abríamos el día de hoy este espacio, y allí se asignaron más de 22 millones de dólares, según la información que se publicaba el día de hoy, a una tasa ya de 2.010 bolívares, que habla por lo menos de una devaluación de lo que era el tipo de cambio CIMADI, o como se conoció DICOM, durante un año, que llegó hasta 727, por lo menos hasta el 2010, que es lo que dice que es el valor que tiene el día de hoy, por lo menos de un 170% de devaluación de este valor. Las finanzas de Venezuela en estas condiciones, ¿cuáles son? ¿La operatividad del DICOM puede ayudar a solventar lo que tiene que cumplirse en este momento en el caso de producción interna, de necesidad de importaciones de casos de medicina, que son quizá las cosas fundamentales que hoy aquejan a la economía nacional? Sí, Mariana, a mí una de las cosas que me llama poderosamente la atención de los actores, digamos, del gobierno en este caso, es que llegan nuevos actores, se introducen nuevos actores, pero al final las soluciones son las mismas. El nuevo DICOM no es otra cosa que el viejo DICOM devaluado. El viejo DICOM no fue otra cosa que el CIMADI devaluado. Y así han venido. Ya en el gobierno de Maduro, fíjate, con el gobierno desde el chavismo se habla de 7 diferentes regímenes cambiarios, de los cuales 5 han estado solo en los últimos 4 años del régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque están forzando una barrera que no les está saliendo bien. Me llama profundamente la atención que entre el vicepresidente de la ISAIMI a trabajar sobre el nuevo DICOM y termina con la misma propuesta del viejo DICOM, quizás con un poco más de barreras, quizás buscando frenar un poco más las necesidades de dólares que tiene el sector privado, pero esto es exactamente lo mismo. Aquí no ha habido ningún cambio. Se dio una subasta ahorita, que por cierto, cuando se hacen los anuncios se ha debido dar antes de Semana Santa, se termina dando ahorita, se habla de la subasta la semana que viene. 100.000 venezolanos se inscribieron para comprar dólares baratos, porque no es otra cosa, porque puedes comprar hasta 500 dólares a una tasa que puede estar a 1/3 de la tasa de mercado. Y eso es un poco lo que estamos viendo a los venezolanos de manera muy fuerte. Entonces es necesario cambiar, es necesario buscar una convergencia cambiaria, es necesario buscar abrir el tema económico y que el tema económico no siga supeditado al tema político. Vemos lo que usted acaba de señalar y quisiera además consultarle, ¿es efectivamente un mal manejo de la política económica o también hay parte de afectación hacia el Ejecutivo Nacional, como ellos lo han señalado, de boicot por parte de los grandes sectores económicos del país, o todos están entrampados en un problema que termina siendo ideológico y político? Me lo responde cuando vengamos de la pausa. Ya volvemos. Muchas gracias. Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Alejandro Grisanti. Estábamos evaluando la situación económica que atraviesa Venezuela y que se evidencia en estas decisiones que toma el Ejecutivo Nacional, quizá de sincerar, podríamos llamar de alguna manera, las posibilidades efectivas que tiene de hacer subastas, y que no puede hacer subastas diarias, y decide hacer 1 o 2 semanales y llegar hasta un punto de una subasta extraordinaria si fuese necesario, ya no subastas diarias. Esto podría ser un paso a sincerar, como señalaba, lo que puede ser las posibilidades que tienes
de darle divisas y limitar a quién se le pueden entregar en este momento en el país y a las necesidades. Por otro lado, le consultaba sobre si es efectivamente culpa solamente del gobierno nacional la situación económica que hay en este momento. Sabemos que la política económica se diseña desde el Ejecutivo y desde el Banco Central de Venezuela, debería darse los lineamientos monetarios, pero también hay un actor que es el actor económico privado, al que el Ejecutivo Nacional insiste en señalar como parte de un boicot. ¿Esto está ocurriendo? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho desde Ecoanalítica de la situación en este momento? Mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Lo primero es porque la guerra económica sea solo contra Venezuela y no sea contra otros países de izquierda, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etcétera. ¿Por qué solo contra Venezuela? ¿Por qué solo contra Maduro? ¿Ah? ¿Por qué se está dando esto? Eso es falso. Aquí se está dando una política económica absolutamente regresiva, empobrecedora de todos los venezolanos, cosa que Bolivia no tiene. Bolivia tiene el ratio de reservas internacionales sobre su producto más grande de toda América Latina. Evo Morales sale muchísimas veces con su sector privado a apoyar proyectos de inversión en todo el mundo. Entonces, aquí lo que hay es un problema del modelo económico del gobierno, en este caso el presidente Maduro. Yo muchas veces lo he comentado, si esto es un problema de derecha o izquierda, yo le recomendaría al presidente Maduro que vuelva al sistema cambiario que tenía el presidente Chávez. Yo lo criticaba mucho, no me parece bueno, me parece mejor una apertura del mercado, eliminar el control de cambio, pero por lo menos el sistema cambiario del presidente Chávez funcionó bastante mejor de lo que está funcionando ahorita. Nunca habíamos tenido una diferencia tan grande, tan abismal, casi de 600 veces entre el tipo de cambio más fuerte y el tipo de cambio más depreciado. Chávez tenía durante la mayor parte de su periodo un mercado de permuta, un mercado donde el sector privado podría acceder dólares a una tasa, digamos, de mercado, que el gobierno muchas veces entraba sin tener que decir. Muchas veces PDVSA vendió en ese mercado, muchas veces el Banco Central vendió ese mercado. Era necesario o es necesario regularlo, pero es necesario por lo menos dar un paso atrás a esto, porque lo que tenemos ahorita como modelo económico no funciona, ha sido sumamente empobrecedor, vemos una caída brutal en los niveles de consumo de los venezolanos, tenemos la mayor crisis económica que ha vivido cualquier país de América Latina en los últimos 30, 40 años. Entonces, de alguna manera, el gobierno debería tener todas las señales de que es necesario un cambio en el rumbo económico. Así sea volver a lo que se hizo durante el 2003 al 2012, por lo menos eso, que sería una manera de enderezar bastante el tema económico del desastre que estamos viviendo actualmente. En medio de toda esta situación están las cuentas de la República, todo lo que tienes por pagar, un endeudamiento muy grande en el que se metió Hugo Chávez, porque se dio durante el gobierno de Hugo Chávez, y un endeudamiento que no termina de verse efectivamente dentro de lo que son las inversiones públicas. Esta deuda, haber asumido estos niveles de deuda tan grandes con los niveles de petróleo que hoy tenemos, ¿fueron efectivos, fueron positivos para el país? Mira, fue un gran boom de consumo, que llevó además a niveles de expropiación, nacionalización, etcétera, de todas las partes de muchas de las empresas del sector privado. Por consiguiente, fue un boom de consumo que se malgastó. Ahorita tenemos una serie de pagos que hay que hacer durante este año. PDVSA va a tener